Pues abrimos la última parte de esta edición 852 de Quadre en Blanc. Lo hacemos con nuestra colaboradora Elga Reategui. Elga Reategui con su sección de Reunidos. Y Sandra Díaz es la entrevistada en esta ocasión. Escritora y médico, vemos de quién se trata. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Reategui. Un placer de tenerles nuevamente conmigo. Hoy me visita una escritora, ilustradora y médico. Se trata de Sandra Díaz. Ella en especial escribe para niños, pero se ha caracterizado por tocar temas tabú. Y así lo ha venido haciendo con temas tales como la muerte y el cáncer. Gracias por estar aquí, Sandra. Gracias a ti. La verdad que esta entrevista tuvo que realizarse o tenía que haberse dado hace mucho tiempo. Y fuiste una de las primeras en dar cuenta del COVID, de una enfermedad que no sabíamos nada y cuántas pérdidas ha tenido en su camino. La verdad es que sí. Bueno, Sandra, de niña te gustaba escribir e ilustrar historias y parecía que te ibas a dedicar al arte. Sin embargo, sorprendiste a todos afirmando que estudiarías la carrera de medicina. ¿Qué pasó, Sandra? Pues la verdad es que es algo que solamente he sabido explicar al final, ¿no? O sea, un poco a la vuelta de todo. Sí. Al principio es algo que incluso a mí me sorprendió porque no había nadie en mi familia que se dedicase a la medicina, pero luego con las cosas que me han ido pasando en la vida y que yo siempre creo en esas cosas que las casualidades no existen, pues pienso que tenía que ser médico por una razón en concreto, ¿no? Entonces, no sé, yo me levanté pensando un día que quería ser médico, o sea, de la noche a la mañana sin comerlo ni beberlo. ¿Fue un impulso o como seguir una ruta, una inspiración? Algo así, o sea, fue como algo que yo sentía que debía hacer, ¿no? A mí me encantaba el arte, entonces es algo que bueno, se fue gestando poquito a poco y bueno, pues la verdad es que con mis padres, que yo siempre lo he comentado todo, soy hija única, entonces pues bueno, ellos me apoyan siempre mucho, se lo comenté y mis padres me dijeron eso, me dijeron, a ver, si tú te gusta mucho la medicina, te gusta mucho el arte, si eres médico siempre podrás ser artista, pero al revés no, ¿no? Entonces pues bueno, pensé, es un poco complicado. Pues exacto, entonces pues pensé que era la mejor opción y la verdad es que no me arrepiento. Pero no abandonaste la ilustración, seguiste diseñando en forma anónima. Sí. ¿Por qué no querías que figurara tu nombre en el trabajo que realizabas? No lo sé, porque pasé una época así un poco oscura con el tema del arte, siempre me he menospreciado en muchas ocasiones y bueno, pues pensaba que realmente lo que hacía pues tampoco merecía tanto la pena, ¿no? Durante una época. Y me costó mucho. De hecho, he estado durante un tiempo un poco peleada con la ilustración y demás, hasta que luego lo he vuelto a retomar. Y por eso, las cosas que he hecho han sido siempre anónimas y hasta que luego volví otra vez a subirme a darte visibilidad, ¿no? Exacto. En otro de tus talentos. Sí. He averiguado que la primera obra que escribiste en serio no fue un relato, sino un poemario. Sí. Lo titulaste Palabras de un ángel. ¿Dónde fue a parar esta obra? ¿Dónde se oculta? Pues eso lo tengo en mi casa. ¿Le das una oportunidad? Pues no lo sé. No lo sé, porque la verdad es que me cuesta mucho releer los poemas. Es algo que siempre pienso, ¿no? Y que era una cosa que decía Pablo Neruda, que siempre decía que es como que los poetas mueren en la juventud. Lo he leído muchas veces, ¿no? Que lo decía. Y siempre he pensado, eso es completamente cierto. No lo sé, yo llegó una edad, alrededor de los 20 años, que dejé de hacer poesía. No sé por qué. ¿Pero te reconoces en esas primeras obras o en esa primera obra, en esos versos? Sí, totalmente. Sí, me reconozco, pero es algo que me cuesta, porque luego la forma que yo tengo de escribir, pues bueno, pasó de ser poemas a una prosa poética, que es con lo que yo respondo, ¿no? Habitualmente. Entonces, pues me reconozco mucho más en esta segunda, pero sí que es verdad que no reniego de la primera. Pero seguramente en algún momento le darás una oportunidad a eso, ¿no? Yo creo que sí. Ahí lo tengo aparcado todavía porque es como que me cuesta mucho leerme en poema, pero sí, es posible. Saliste a la luz pública como escritora hace un corto tiempo, vamos a decirlo, ¿no? Aunque debo decir que tienes muchísimas obras guardadas en el cajón. Publicaste tu primer libro, Nadie dijo de dónde, para contar la historia de una amistad con Laura, quien falleció de cáncer.
ese hecho doloroso cambió totalmente tu vida personal y profesional, Sandra. Sí, cierto es. Ella, bueno, ha sido mi mejor amiga y bueno, pues el hecho de que ella estuviese enferma para mí ha marcado un antes y un después en mi vida personal y profesional, ¿no? Como te decía antes, es como un ciclo que de alguna manera que o se cierra o empieza, ¿no? Es decir, que con ella aprendí a transitar durante la carrera de medicina pues por su enfermedad, ¿no? Y luego cuando tuve la oportunidad de decidir qué era lo que quería hacer, supe que era lo que tenía que hacer, que era dedicarme a tratar el cáncer de mama, ¿no? Desde el punto de vista en el que yo pensaba que podía ser más útil, que era a través de la cirugía, que era lo que más me gustaba. Exacto. Eso lo hiciste por tu amiga y por las mujeres. Sí. Has sido muy empática con esto. Totalmente, quiero decir, yo sé perfectamente, bueno, de hecho en el libro, en Nadie dijo desde dónde, hay una carta, y es una carta en la que escribe Laura hacia mí, y es una carta con una declaración de intenciones absoluta, ¿no? O sea, mi amiga me pide que, por favor, cuando haya alguien que se siente delante de mí con una enfermedad como la mía, trátala como si fuese yo la que estuviese allí, ¿no? Y eso es lo que he hecho. O sea, a mí no voy a decir que me encanta tratar a las mujeres porque, no sé, queda así como muy frío porque están enfermas y bueno, pues obviamente preferiría haberlas conocido en otra situación. Pero sí que es verdad que es algo con lo que me siento muy comprometida y que, bueno, pues que pongo a la disposición de todas ellas pues lo que yo pueda hacer. Y esto, en cuanto a la enfermedad, sobre todo al cáncer mamario, uno realmente se implica cuando alguien querido ha padecido. Yo creo que hay dos formas de ver las cosas. Cuando vives eso, cuando lo has tenido muy cerca y te dedicas a ello, puedes o renegar completamente y decidir no quiero saber nada de este tema, o puedes hacer lo que yo hago, que es implicarme hasta el fondo con todo esto. Y acompañar. Exacto. Tus libros, los que has escrito hasta ahora, se refieren a aspectos importantes de la vida que muchos dejan de lado, Sandra, sobre todo por miedo. Tal es el caso de Cayetana y el Guardián de las Estrellas, dirigido al público infantil, que se refiere a la pérdida de los seres queridos. Es muy difícil hallar la forma de explicarle a los pequeños a dónde van o a dónde se fueron, por ejemplo, un abuelo o un amigo. Sí. A ver, realmente nace de eso, ¿no? Del momento en el que mi hija me pregunta qué es lo que pasa, ¿no? Porque, bueno, pues ella justamente con su tía Laura, que la ve por casa, hay fotos y demás, también otros familiares que han fallecido y que tenemos, en concreto, por ejemplo, mi suegro también falleció y tenemos fotos de él, entonces ella siempre pregunta por esas personas que ella ve, pero que nunca las ha visto en casa, claro, ¿no? Entonces empecé a buscar, me parece que los cuentos son un vehículo maravilloso para entrar a cualquier tema a los niños y bueno, pues me pareció que era un buen vehículo para poderlo hacer y a raíz de eso empecé a buscar literatura, no me gustó lo que encontré y entonces decidí hacer un libro y de ahí sale esa idea. Pero los niños toman la muerte o la pérdida de una forma mucho más natural que los adultos, ¿no es así? Yo creo que sí, si sabemos dónde tenemos cómo tenemos que transmitirles esa información, ¿no? El hacerles entender desde los inicios de la vida que la muerte forma parte de la vida, ¿no? Que es un ciclo continuo. Y creo que por eso es tan importante incidir en estos temas desde que son muy pequeñitos, para que lo comprendan. Sandra, tu más reciente libro es Bicho Raro, el cual aborda el tema de la diversidad y que está narrado por el protagonista, que es tu hijo Tomé. Él nos presenta a sus amigos que poseen superpoderes. A ver, cuéntame, este es Bicho Raro. Bueno, pues mi hijo, digamos que es el que ha venido a darnos la vuelta a toda la casa, ¿no? Somos todos muy alemanes y él ha venido con su carita de ángel rubio, ojos azules, en una casa de morenos. Tal cual. Y entonces, pues bueno, ha venido un poco a ponernos la casa del revés, ¿no? A decirnos que él está allí para cambiarnos a nosotros los planes. Entonces, por eso hablar con él de la diversidad, ¿no? Me parece el tema, estábamos hablando antes de
cómo hacer de vehículo de ciertos temas con los niños, Sí. ¿no? A través de los cuentos, y yo creo que hablarles de la diversidad, el que entiendan que la diversidad es la riqueza más grande de la vida, creo que es absolutamente necesario que lo aprendan desde pequeñitos, ¿no? El que esas cosas que tenemos de diferentes es lo que nos hace especiales. ¿Y qué superpoderes tienen estos niños, sus amigos? Pues bueno, tenemos varios. A ver. Hay 5 protagonistas, ¿no? Entonces, pues bueno, Tomé, su superpoder que tiene es su naturalidad, ¿no? Y la capacidad que tiene de ver las cosas desde un punto de vista amplio, ¿no? Y luego pues tenemos a Bernat, que es el niño que es gordito, que lleva gafas, ¿no? Y que, bueno, pues eso para Tomé, Sí. que es el protagonista principal, es un superpoder, ¿no? Porque, bueno, pues su amigo tiene ropa muy grande, entonces ellos se pueden esconder dentro de la ropa grande y nadie los pilla. Por ejemplo, lleva gafas, entonces su amigo Bernat le dice que son gafas con las que uno puede ver lo que quiera, ¿no? O imaginarse lo que quiera. Entonces, claro, para él, todas esas cosas que a su amigo lo hacen diferente y por las que a veces se meten con él, Y el pues bullying, para él, el exacto, acoso. para él es súper importante. Está Violeta, ¿vale? Que es una niña que va en silla de ruedas, entonces pues bueno, va en silla de ruedas, hay gente que se mete con ella por ir en silla de ruedas, pero en cambio a Tomé le parece que es maravilloso porque ellos cargan ahí todos los trastos, se van de aventuras, hacen carreras y entonces pues eso le parece genial. Luego hay otro niño que se llama Santi, Sí. que en realidad nació niña. Ya. Entonces, pues bueno, él quiere ser niño y pues intenta de alguna manera, se pone toda su ropa, ¿no? La ropa de los superhéroes que él dice, y se transforma en quien quiere ser. Pues todo eso a él le parece que es maravilloso, o sea, que alguien se ponga una ropa y que pueda ser otra persona, pues le parece genial. Y luego tenemos a otro niño que es autista, no se comunica, no utiliza bien el lenguaje, pero en cambio es súper artista y hace unos dibujos estupendos con los que él dice que se comunica con seres de otro planeta, ¿no? Entonces, claro, todo esto a Tomé le parece genial y él saca de todas esas diferencias que tienen estos niños con respecto a lo que podría entenderse como la normalidad, pues le saca esos superpoderes. Entonces les da la vuelta, ¿no? Cuando ve que sus amigos están tristes por eso, él dice, ¿pero por qué? Si esto es lo que os hace realmente especiales. Y el libro pues va de eso. ¿Ya ha recibido la respuesta de algunos niños? ¿Han llegado a las manos de estos? Sí, pues tuve la ocasión de hacer una presentación, hemos hecho varias, Sí. pero tuve la ocasión de presentarlo en el Puerto de Sagunto hace poquito tiempo, bueno, a principios de año realmente, y hice algo que no había hecho nunca, que era hacer un cuentacuentos con los niños, además de hacer la presentación del libro y del proyecto, porque como imagino que luego comentaremos, Sí. va con otros Sí, eso libros a más. continuación. Entonces, hicimos la presentación de esto y además hicimos ese cuentacuentos. Entonces reunía muchísimos niños y hicimos yo les iba parando, les hice marionetas, hicimos como algo como muy dinámico y la verdad es que la respuesta con ellos fue brutal porque todos veían que todas esas cosas eran especiales y lo veían como dentro de la normalidad, ¿no? Todo eso que yo les estaba contando, a ellos les parecía que era lo normal, pues si había un niño que era gordito, pues fenomenal, si llevaba gafas, estupendo, que había un niño que quería ser, pues una niña que quería ser un niño, pues les parecía bien, pues si quiere ser un niño que sea un niño, ¿no? Claro. Cosas así. Tenemos que sembrar la tolerancia, la aceptación, ¿no es Eso es. cierto? Sí que este libro forma parte de un proyecto que involucra a otras 2 escritoras. ¿Cómo se gestó? A ver, cuéntame sobre este proyecto. Pues mira, esto viene siempre de la mano de una persona que trabaja muchísimo, ¿vale? Que se llama Adriana Serlik y que Sí. siempre está dándole vueltas a la cabeza y siempre está haciendo proyectos nuevos y tengo la suerte de que cuente conmigo para muchas de las cosas que hace. Entonces, pues bueno, es un proyecto que lo ha patrocinado la Asociación Española contra el Cáncer y que bueno, hace ya varios años que está haciendo un reto solidario y literario sobre, bueno, a finales de año más o menos, entonces suele sacar un libro, Sí. en este caso han sido un pack de 3 libros, de 3 cuentos infantiles, en los que todo lo que se recauda va destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces se decidió hacer cuentos para niños y que abarcan todas las edades, toda la edad infantil. Entonces tenemos el primero, que sería Don Bufa el Vent, que es de Anabel Llopis, Sí. que es un poemario, que además también es un audiolibro, que detrás tiene un QR. Que está contado y cantado por la autora, ¿vale? Y es en valenciano. Con música, y es en valenciano, exacto. El único que hay en castellano es Bicho Es Raro, el tuyo. que es el mío, los otros son en valenciano. Y luego está El arbre que volía viajar, ¿vale? Que es de Maite Sastre y bueno, pues también ella es profesora de niños preadolescentes y es para esa edad. Es un libro que tiene mucho texto y habla sobre la naturaleza y demás. Y estos libros no se venden por separado, vienen en un pack, ¿no es Exactamente, cierto? vienen en un pack, es un pack que cuesta 20 euros Sí. y que bueno, pues que se adquieren los 3 libros.
Y lo recaudado Y todo lo recaudado va a la Asociación Española contra el Cáncer. En teoría es para un proyecto que tienen en el aula de Oncología Pediátrica del Hospital La Fe, de mejoras y demás. Entonces, pues bueno, esperemos ayudarlos con esto. Seguro que sí, todos tenemos que poner el hombro en esto. Estás muy inmersa en el ambiente cultural y literario de Gandía y sé que participas no solo como escritora dando a conocer tus obras, pero también como artista. Ya sumas varias exposiciones en tu haber, Sandra. Cuéntame sobre esto. Bueno, pues se organizan varias exposiciones al año, ¿vale? Generalmente en el Palacio Ducal de los Borja, en Gandía, ¿vale? Gandía es una ciudad que tiene mucho movimiento cultural y bueno, pues he tenido la suerte de que también a través de Adriana Serlik pues han contado conmigo para exponer mis obras, pues yo creo que desde ahora 3 o 4 años que estamos haciendo exposiciones siempre todos los años alrededor de la fecha del 8 de marzo, ¿vale? Lo hemos hecho a través de un festival de arte que se llama Donart y en el que pues mujeres artistas de todos los ámbitos pues exponemos nuestras obras. ¿Tiene que ver con el tema mujer necesariamente o abarcan otros campos? Solo participamos mujeres, pero puede ser, el tema cada año se suele definir previamente, exacto. Sí. El 8M viviste una experiencia muy especial, Sandra, y conmovedora también, cuando te invitaron a hablar de tus libros a un grupo de reclusas de la cárcel de Picassent. ¿Qué fue lo que más te impresionó de este encuentro, Sandra? La verdad es que es uno de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, ¿no? Porque es un poco un sitio al que no sabes qué es lo que te vas a enfrentar. Era un sitio que me daba mucho respeto, ir a contar mi historia, es lo que les dije a ellas, ¿no? Y antes de ir, de lo que me habían advertido era de, bueno, pues es gente que a lo mejor puede tener un poco de falta de atención, ¿no? Porque pues tienen un montón de cosas y pues ellas muchas veces no se centran y demás, entonces pues hay que captar la atención. Entonces cuando llegué, lo primero que les dije es que les tenía mucho respeto, que yo había hecho muchas cosas, había hecho muchas exposiciones, pero en cambio me había puesto nerviosa los días antes de saber que tenía que ir a hablar con ellas y que me pasaba eso porque, no sé, me daba miedo quedarme muy pequeñita al lado de las historias tan grandes que seguramente tendrían ellas, ¿no? Entonces creo que el que yo les diera ese pie pues hizo que todo el mundo se callara y lo único que tenía era ojos mirándome y deseando estar en lo que yo les estaba contando, ¿no? Entonces eso fue algo para mí muy reconfortante, porque realmente no es que les tuviera miedo a ellas, sino tenía miedo a la situación, a ver cómo podía aceptarse mi historia en todo esto. ¿Y las edades de este grupo de mujeres y sus nacionalidades no pudiste saberlo? A ver, había más de 100 personas en el salón de actos y bueno, para mí era gente muy joven, todo gente muy muy joven, pero bueno, había de todas las edades, yo diría pues que a partir de entre los 18 y los 50 y muchos. ¿Y se acercaron luego a ti, te preguntaron algo? Sí, pues estuvo muy bien porque cuando acabé de hacer la presentación, la persona que me había llevado a mí allí como enlace, pues bueno, me dijo, si quieres puedes hacer algunas preguntas y tal, y yo pregunté y participaron muchísimas internas y luego pues vinieron a felicitarme, me dijeron, oye, o sea, jamás habíamos tenido una actividad aquí en el que hubiese suscitado tanto interés y que ellas se hubiesen implicado tanto, ¿no? Y la verdad es que fue maravilloso. Luego además me llevaron por cada una de los módulos donde ellas viven, yo les llevé libros y se los dejé en las bibliotecas, tienen una biblioteca pequeñita en cada uno de los módulos y ellas me llevaron a enseñarme todo lo que hacían, me enseñaron las bibliotecas, todo lo que tienen allí y eso pues la verdad es que es una cosa que me llevo yo ahí en mi retina y en mi corazón. Sin duda rompes tabúes, Sandra, y lo has hecho con el cáncer y la muerte. ¿Qué otro proyecto literario tienes siguiendo esa línea? Pues el próximo proyecto que tengo relacionado con todo este tema es algo muy especial y es algo que se gestó también durante la pandemia y es mi primera novela, ¿vale? Va a ser una novela gráfica y en el que tengo incluidas a varias de mis pacientes para contar su historia. Entonces, ¿el tema es? El tema es... ¿Puedes decirlo o no? El tema sí, como poderlo decirlo, son mis pacientes, yo solo trato mujeres con cáncer de mama, ¿vale? Entonces voy a contar el cáncer de mama desde distintos puntos de vista, ¿vale? Entonces cada una nos aporta pues una forma diferente, claro, una etapa diferente. Lo vive distinto. Exacto. Y bueno, pues eso va a ser una novela gráfica y medicina gráfica.
como ¿Esto siempre. para cuándo más o menos estará listo? Me gustaría podértelo responder, pero es que además estoy metida en otro proyecto con otra amiga que también es poeta y que quiere que ilustre su poemario, y estamos las dos allí metidas en estos momentos en el proceso creativo de eso. Y los poquitos momentos que tienes, Entonces, ¿no? claro, Porque es que el trabajo, el mis hospital hijos y tus niños, y mis ¿no? hijos, ¿no? Que son 3 y llenan mucho mi tiempo. Entonces, pues bueno, poquito a poco voy. A mí me gustaría por lo menos alguno de estos 2 proyectos terminarlo a lo largo de este año. Ok. Ya veremos. Sandra, ¿continuarás escribiéndole cartas a tu amiga Laura? Claro, eso es algo que no para, eso se hace todos los días. Lo que pasa es que no siempre las publico. Exacto. Publica solamente algunos, Solo ¿no? Que pueden algunas. involucrar a otras, Exacto. que les puede servir a otras Eso es, personas, eso ¿no? es, sí. O días, por ejemplo, pues muy señalados, ¿no? Nosotras cumplimos años el mismo día, que es el Sí. 14 de enero, porque nacimos el mismo día, y entonces pues todos los 14 de enero yo siempre publico la carta que escribo, pero yo escribo cartas todos los días, pero eso son las cartas numeradas. Las cartas numeradas empiezan a contar desde cero, desde el día 2 de agosto del 2012, que es cuando ella faltó. Entonces, a partir de ese día, cada día hay una carta. Aunque sean 2 líneas, pero hay una carta. Qué amistad, ¿no? Que Sí. ha trascendido la muerte. Sí. Ay. Sandra, ¿cuál es tu superpoder? ¿Qué diría Tomé al respecto? Madre mía, eso es muy difícil. Eso se lo tendríamos que preguntar a Tomé y no sé Pero a ver, qué te a lo mejor- respondería. A lo mejor sospechas cómo te ¿Qué ve él. respondería? Pues no lo sé, igual la capacidad que tengo para meterme en tantos jaleos a la vez y salir ilesa, ¿no? Un poco, pero lo he aprendido pues a lo largo del tiempo, a repartirme mi tiempo y a disfrutar de esos pequeñitos momentos que me deja la vida, ¿no? Cuando está rodando todo lo demás alrededor. Quizá ese sea el poder principal, el poder intentar abarcarlo todo. ¿Y qué poder te hubiese gustado tener? De poder elegir. Wow, eso es una pregunta muy seria. Pues quizá me hubiese gustado el poder desarrollar todo esto que yo estoy viviendo ahora, ¿no? Toda esta etapa artística, teniendo a mi amiga al lado, ¿no? O sea, el poder haber sido un tándem literario y artístico, ¿no? Porque las dos, en Nadie dijo desde dónde lo cuento, a ella le gustaba mucho el dibujo y a mí me gustaba mucho escribir, ¿no? Entonces siempre soñábamos con que en algún momento eso sería productivo, haríamos algo y trabajaríamos juntas. Entonces ojalá ese hubiese sido un superpoder de las dos, el poder estar juntas el resto de la vida para poder hacer eso. Pero no ha sido así, así que... Pero tal vez en otra vida, ¿no? Sí, Porque no, tú claro. tienes fe, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y Eres eso creyente. siempre se lo digo. O sea, Nadie dijo desde dónde, se llama así por eso, porque hicimos una promesa de que íbamos a hacer algo juntas y bueno, pues una desde arriba y la otra desde abajo, al final hemos conseguido cumplirla. Qué bonito. Sandra, ha sido un gusto tenerte. Igualmente, gracias por Transmitir invitarme. mucha paz, mucho optimismo, así que me ha encantado, de veras tenerte. Gracias. Y espero que vuelvas. Ojalá, si tú me invitas yo vendré. Y con ustedes, amigos, espero que les haya gustado el personaje y su historia. Soy Elga Reategui, nos vemos muy pronto. Pues este sábado en Castellón se presenta el último disco de ese gran grupo nuestro que es Anaclusa. La Raíz es el título del nuevo CD, que también ha salido en vinilo, por cierto, una preciosidad. Estará en la Sala Tal de Castellón este sábado a las 22 horas. Anaclusa, os dejamos con el tema Tu vacío.
El sábado más teatro en el Palau de Congresos de Peñíscola, El beso de la mujer araña, con el gran Eusebio Poncela. Vemos el tráiler. Molina, cuéntame una película. Mañana. No seas blando, pareces... Dilo. Pareces una mujer. Sí. ¿Y qué tiene de malo ser como una mujer? ¿Por qué un hombre no puede ser sensible? A un hombre esa sensibilidad le puede estorbar. ¿Para qué? Para torturar. No, para acabar con los torturadores. Si todos los hombres fueran como las mujeres, no habría torturadores. ¿Y según tú qué? ¿Qué es ser un hombre? No dejarse basurear por el poder, ni por nadie. No rebajar a nadie con una orden o con una propina. No permitir que nadie al lado tuyo se sienta de menos. Es más todavía, no tolerar que nadie al lado tuyo se sienta mal. Eso es ser un santo. Para mí, un hombre que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos me parece muchísimo más hombre que el que se empeña en esconderlos. Y cerramos, imágenes de cierre, en este caso de arte. Generació rompuda es el título de la exposición colectiva de artistas castellonenses de los años 80, pero que siguen en activo. Obras de aquel tiempo se exponen en la Sala Bancaja San Miguel, por lo tanto, una buena oportunidad de conocer a esos artistas del pasado que todavía hoy siguen pintando, afortunadamente, pero que nos traen obras de aquellos años. Con imágenes de la exposición de la Sala Bancaja San Miguel, les dejamos hasta la semana que viene, que la vida les sea culturalmente provechosa. Gracias. Estaría junto a mi puerta, en otra habitación, todos huirían y tendrían una cama.